Mi nombre es Ricardo Vallejo. Yo les voy a facilitar la materia de Historia de México 1. Pero antes de entrar en los temas fundamentales de la materia específicos, hechos históricos que construyen la historia de nuestro país, vamos primeramente a ver la postura con la cual vamos a ver estos materiales a lo largo a lo largo de las clases. En este módulo, en el bloque 1, nos va a tocar específicamente reflexionar sobre el concepto de polisemia de la historia, sobre el concepto mismo de la historia y los diferentes significados que tiene eh, para diferentes profesiones, para diferentes campos del conocimiento. Entonces, una de las cosas fundamentales que quiero que tengan en esta clase es que se alejen propiamente de los preceptos antiguos, de creer que la historia es algo que está separado de nuestras vidas, que solamente son hechos históricos, fechas y personajes los que hacen la historia, o la historia, como dicen ellos, con H mayúscula, para nada. Yo lo que quiero que entiendan también en este curso es que ustedes son parte fundamental de los procesos de la historia. Tenemos que quitarnos esa idea aburrida de la historia para poder entender o tener una idea más integral de la historia. Y para poder tener una idea más integral de la historia tenemos que tener un pensamiento más crítico. ¿Por qué? Venir a clases de historia y aprenderme una fecha no me sirve de nada. Venir a clases de historia y tener conocimiento de qué fue lo que pasó en ese momento histórico, qué contextos tuvieron que ver, o sea, en qué cosas a lo largo de nuestro entorno de la vida provocaron estos hechos históricos y de qué manera me sirven a mí para tener un pensamiento más crítico. Eso es lo que vamos a ver en este primer módulo con el concepto de polisemia de la historia. La polisemia de la historia tiene, para que ustedes entiendan un poco más, que quede más claro el concepto, podemos decir, por ejemplo, que podemos tener, por ejemplo, una definición de historia específicamente de historia antigua, por ejemplo, por un periodo de tiempo. Pero, por supuesto, que también podemos tener, como por ejemplo, un proceso de la historia en otros grados, como por ejemplo en otros campos disciplinares, como por ejemplo la historia del arte, la historia de la literatura, historia moderna. Como podemos ver, el concepto de historia es multifacético. Por eso, debido a esto, vamos a juntarnos en grupos pequeños para poder reflexionar, uno, sobre el concepto de polisemia de la historia y dos, qué papel jugamos nosotros dentro de este entramado social, que es la historia misma. La historia misma la vamos construyendo en nuestras realidades. Quiero que piensen en algunos conceptos, que piensen en algunas manifestaciones que son muy cercanas a nosotros, como por ejemplo el coronavirus, que en estos 2 o 3 años que ha venido desarrollándose la enfermedad ha cambiado totalmente el entramado social, y quiero que discutan un poco sobre eso, sobre qué papel juega. En unos 10 o 20 años alguien va a estar hablando de esto como nosotros hablamos de la gripe que atacó en los años 40 a España, por ejemplo, ¿no? La gripe aviar. ¿Cómo podemos, digamos, tener esas experiencias incluso científicas para poder enfrentar aquella pandemia y cómo enfrentamos esta pandemia? Eso mismo es historia. Yo lo que quiero es que estén con esa idea crítica de que ustedes mismos o nosotros mismos, toda la sociedad, vamos tejiendo en ese entramado, como les vengo llamando, social, la historia misma, ¿no? ¿Qué pasa ahora mismo con los conflictos de Rusia y Ucrania? Entonces quiero que se junten en grupos de 3, quiero que comenten sobre este tipo de manifestaciones, este tipo de situaciones, de hechos históricos que están aconteciendo a lo largo del mundo, y de alguna manera puedan hacer un cuadro comparativo sobre la polisemia de la historia. Específicamente un cuadro comparativo de varias entradas que tenga, digamos, varias perspectivas sobre la historia. Ese cuadro, al final vamos a hacer un pequeño debate, y vamos a sacar algunas conclusiones, y al final vamos a entregar una rúbrica para poder evaluarlos. Esta es la manera como vamos a trabajar el primer módulo, los objetivos principales, que son pensamiento crítico y aceptar a la historia como un hecho que nosotros desarrollamos, no como algo que está distante de nosotros.
Entonces vamos a ver esta presentación rápidamente para poder entender un poquito más el concepto al que nos vamos a enfocar y a llegar.